Ya estamos en línea. Vamos a continuar con la parábola de la viuda y el juez injusto. Esa está en la categoría de las parábolas de la oración, acerca de la oración. ¿Se acuerdan que la primera clasificación son las parábolas didácticas? La primera subcategoría eran acerca del reino. La segunda era el servicio y la obediencia. Luego era acerca de la oración. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Vamos a ver el texto entonces, es Lucas 18:1. Lucas 18. ¿Y ahora qué andan haciendo por ahí atrás? Que callamos los del fondo. ¿Ya están? ¿Sí se dieron cuenta cuál es el contexto del capítulo 17? Bueno, la primera parte dice ocasiones de caer. Y pues ahí se veía lo que es los tropiezos, ¿no? Que va a haber. Cómo tratar al hermano que peca contra uno. Decía, lo leímos hace poco, ¿no? Si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y entonces los discípulos dijeron, no, se necesita un milagro, ¿verdad? Por eso decía, aumentanos la fe. Les habló entonces del sicómoro, que era la fe del granito de mostaza. Hablamos del deber del siervo. Después pasó lo de los 10 leprosos. Y luego empezó a hablar acerca del reino, ¿verdad? Dice en el 17:20, dice el título, la venida del reino. Entonces, ese es el contexto inmediato de cuando venga el reino. Yo creo que el versículo más confrontador es el 17:32. ¿Ya vieron qué dice? ¿Acordados de la mujer de Lot? Acuérdense cómo le fue a la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque está hablando de que ahí viene el reino. Y si tú volteas atrás, te vaya a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. Entonces la confrontación para que estemos firmes en el reino de Dios. Y entonces es cuando entra la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice el texto, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí este texto nos da pues la principal guía, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de esta parábola? La oración, la de siempre estar orando. Está totalmente explícito, ¿verdad? O sea, aquí no hay como para interpretar de otra cosa, porque aquí nos lo está diciendo en la misma escritura. Porque de repente dicen, es que la parábola de la viuda y el juez injusto nos hablan como a veces Dios trata a unos de una manera injusta porque Él es así, que un montón de cosas que luego dice. Y pues obviamente no, ¿verdad? Aquí nos dice cuál es el propósito. Recuerden que las parábolas no tienen muchos, ¿cómo decirlo? Muchas aplicaciones. O sea, las parábolas son para dar un entendimiento de una enseñanza. O sea, es una enseñanza espiritual llevada a ejemplos de lo natural. Entonces no podemos estarle ahí rebuscando mucho. Y ahí está bien explícito. La necesidad de orar siempre y no desmayar. También en este versículo vemos unas cuantas cosas que van implícitas. Como por ejemplo, la palabra necesidad. Si es necesidad, significa que nos vamos a sentir a veces solos o desamparados. O sea, porque aquí no hablamos del deseo de orar. Aquí hablamos de una necesidad. ¿Sí se dan cuenta que no siempre oramos por necesidad? ¿O ustedes siempre oran por necesidad? ¿No? ¿Cuáles son los tipos de oraciones que hacen? ¿El de ruego, el de súplica, el de gratitud, el de clamor? ¿Cuál? Todos en su tiempo, ¿no? En su momento. Y es que a veces está como que la idea generalizada de que oramos para pedir. Y pues no debemos de orar solo para pedir, ¿verdad? También debemos orar para dar gracias o para compartir simplemente lo que hay en nuestro corazón con Dios. Pero a veces viene la necesidad. Y cuando tenemos una necesidad, o sea, algo que nos está dañando, cuando sentimos que
o Dios me ayuda o no sé qué voy a hacer, entonces viene la segunda implicación. Si hay una necesidad de orar es porque queremos ver la respuesta, y lo que nos está diciendo este texto es que la respuesta no va a llegar en el momento en que la acabo de pedir. Porque dice orar siempre. Este siempre también tiene dos interpretaciones, porque unos dicen, bueno, siempre se refiere a que no importa cuál circunstancia, siempre. Bueno, aquí en el contexto inmediato es siempre que tengas necesidad, sin importar cuál necesidad sea. Pero otro uso o otra interpretación de la palabra siempre es que se repite la misma oración. ¿Nunca les enseñaron de que si tú le oras a Dios, ya no le puedes repetir la misma oración? ¿No les han dicho eso? Sí. Cuando le pides a Dios, pídele una vez, pero ya no le vuelvas a pedir, porque es falta de fe. Y estás diciéndole que no le crees. Ajá. Entonces, bueno, es entender cómo es la oración, porque esta parábola y toda la parábola lo va a confirmar, ¿verdad? De una perseverancia. Entonces, perseverar en qué tipo de oración. No, pero en el contexto de la parábola es una sola necesidad, porque aquí hablaba de una necesidad, no, o sea, no se está refiriendo aquí a que ore en todo tiempo, como lo dice Pablo. O sea, Pablo dice orar en todo tiempo, con toda oración y ruego y súplica por todos los santos. O sea, ahí es diferente, porque el contexto ahí sí es estar orando en todas las circunstancias. Aquí no, aquí es estar orando siempre por una misma circunstancia. El punto es que sin importar cuál sea. No importa cuál necesidad sea, pero si esa necesidad la tienes en el momento, tienes que perseverar en esa oración. ¿Por qué? Porque tienes que estar buscando la causa por la cual Dios no te ha dicho que sí. Obviamente ya va implícita la humildad en el contexto general de un hijo de Dios, ¿verdad? Porque un hijo de Dios, ¿con qué actitud se acerca a orar? Sí, ¿no? Con humildad, con un corazón contrito y humillado. Pero yo he visto pastores que agarran la Biblia, la levantan y dicen, tú aquí prometiste y ahora me cumples. Y hasta le dice a la iglesia que hagan eso. Levanten su Biblia y díganle, ahora me cumples. Me cumplo la lista de desobediencia. Sí. Debemos llorar como David. ¿Cómo? Debemos llorar como David hasta ver la respuesta. Hasta entender la respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ven que David oró cuando su primer hijo, bueno, que fue producto del pecado, que estaba enfermo, pero Dios ya le había dado juicio. Le dijo, me voy a llevar a tu hijo. Y él estaba ruegue y ayuno y oración hasta que el niño murió. Y cuando el niño ya había muerto, entonces los siervos decían, no, pues ahora sí se nos va a poner más mal. Si ahorita no quiere comer. Imagínense si le decimos que ya murió el niño. Pero David se dio cuenta, ¿no? Se percató que estaban hablando y dice, ya murió el niño, ¿verdad? Y dice, efectivamente, el niño murió. Pues ya, vamos a comer algo. Dice, ¿cómo tu hijo estaba enfermo? Y ahí estabas llorando y todo. Y ahora que ya murió, ¿ya vas a comer? Dice, bueno, es que mientras estaba vivo, pues había esperanza. Y yo decía, a lo mejor y Dios me conceda, ¿no? Bueno, esa expresión, a lo mejor, es relativa, ¿verdad? O sea, es, ¿qué tal si pues Dios se compadece de mí, ¿no? Y decide cambiar, pero no, ya el juicio ya estaba hecho. Entonces, al final de cuentas, Dios ya sabe lo que va a hacer. El punto de la oración es estar pendientes de que Dios me guíe en por qué no me ha dado el sí a mi oración, ¿no? Por ejemplo, había un hermano que estaba toda la iglesia orando por su sanidad porque se fracturó una pierna. ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? Y estaba, ya le habían llevado al doctor, ya le habían enyesado, ya pasó todo el proceso y decía el médico que ya estaba bien, pero no podía apoyar el pie, no podía caminar. O sea, no es que esto no tiene una explicación médica, está bien. Entonces luego el pastor dijo, aquí hay un espíritu. Aquí vamos a reprender al espíritu de cojera. Entonces, pues ahí están orando y orando. Y pues no sabían por qué no podía caminar, hasta que el Espíritu Santo le habla le habla a uno de los hermanos y le dice, pregúntale para qué quiere su sanidad. Entonces yo siento de parte de Dios esto, como que Dios me está poniendo esto. Dice, Dios me dice que te pregunte para qué quieres tu sanidad. Dice, es que yo me fracturé la pierna por culpa de otro hermano. Entonces en cuanto me cure voy a ir y le voy a romper la pierna para que vea lo que se siente. Y todos los hermanos, con razón. Y ya le empezaron o sea, ya vieron que la pregunta sí venía de Dios. Entonces está, sánalo Señor, sánalo Señor, sánalo Señor, sánalo. Y el Señor, no. ¿Por qué no lo sanas? Vaya, hasta que me preguntas, dile para qué quieres su sanidad.
Ya cuando se dieron cuenta de eso, entonces le empezaron a ministrar acerca del perdón, de no guardar rencores ni resentimientos. Entonces ya que estuvieron hablando con él, ya está bien, renuncio a mi venganza, está bien, lo voy a perdonar. Y en ese momento puede caminar. Entonces Dios nos dice, o sea, nos da una respuesta conforme a lo que necesitamos y no conforme a lo que queremos. Y pues tenemos que estar atentos, ¿no? En la forma en que Dios nos va a responder. Pero a veces pareciera que no llega la respuesta y no llega. Entonces decir, Señor, bueno, yo ya lo puse en tus manos, ya tengo fe, ok, también es válido. Pero si tienes esa carga, síguesela dejando a Dios. Señor, dame entendimiento, Señor, ayúdame a comprender cuál es el propósito, qué debo de tomar de esta situación. Ese es estar en una oración constante. Y la parábola va refiriendo a esto, a que hay una necesidad de estar constante en una misma necesidad en oración. Pero la última implicación del versículo 1, no desmayar. ¿Qué va implícito si te está diciendo que no desmayes? Pues que no vas a tener la respuesta a lo uno, ¿no? Que te sigas esforzando. Bueno, también. ¿Cómo? Que sigas esforzándote, ¿no? También tú por hacer algo. También, pero no. Sí. ¿Qué más dijeron? Ya lo habían dicho, persistir, sí. No resistir. Resistir, Resistir. también. O sea, el punto es que si vas a desmayar es porque va a haber cansancio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el desmayar? Dice, no desmayes. Si te dice no desmayes es porque te van a dar ganas de desmayar. O sea, porque la situación te puede agobiar a tal grado que uno puede sentir que va a desfallecer. Entonces aquí el Señor nos está guiando cuando pasan estas cosas. Porque cuando se da una situación así es donde muchos reniegan y retroceden, se apartan. Porque dicen, es que Dios no me responde. Yo creo que Dios, bueno, se los he comentado, yo siento que Dios me responde en cosas que son tal vez no tan trascendentes, y cuando quiero algo que para mí es más importante es donde el Señor me dice no. Pero bueno, hay cosas que Dios nos tiene que mostrar por qué, ¿no? Y a veces no entendemos la razón, pero pues cuando pasa la situación, una lección nos deja. Entonces ahí es donde radica la importancia. Así que como el Señor decía, ¿se acuerdan cuando el Señor anunciaba su muerte? Él dijo varias veces, no es necesario que vaya y me maten. Pero siempre decía, les estoy diciendo esto para que cuando pase, sepan que yo ya lo había dicho. O sea, que no se salió del control. Que todo estaba así fríamente calculado. Pero entonces ahora, esa misma iniciativa es lo que nos da esta parábola. Que la falta de respuesta o aparente falta de respuesta es algo que Dios también ya tiene considerado para que nosotros no desmayemos. Entonces, bueno, esa es la pura introducción. Ahora sí vamos a entrar a la parábola. Dice el versículo 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí es donde nos da el parámetro de las intenciones del juez. ¿Por qué alguien estudia una carrera? O sea, ¿en base a qué uno elige una carrera? ¿A lo que le gusta? Una satisfacción personal. ¿Satisfacción personal? Uh-huh. Pues yo pensaré en lo mismo, ¿no? Pero a veces hay gente como que no lo creo. Por ejemplo, yo he visto cuando de repente atienden algunas enfermeras que parece que no soportan a la gente. Obviamente no todas, pero de repente veo esa actitud y digo, oye, si no querías esto no lo hubieras estudiado, ¿no? Te hubieras dedicado a otra cosa. O los médicos a veces igual, ¿no? Como que son déspotas, despectivos y te minimizan. Ay, no sé, o nada más a mí me ha pasado, no sé. Pero hay de todo en la viña, ¿no? Quiero reiterar que obviamente no todos, porque pues hay gente que sí ama su vocación y se le nota ese amor por su vocación. Pero digo, bueno, si no te gusta, ¿para qué estás en algo así? Algo que parece que te está causando pesar. Entonces supone que alguien que quiere ser juez es porque desea ser justo, porque se supone que un juez ejerce justicia. Lo que pasa que luego a veces al principio lo hacen con amor, ya después ya no lo hacen con amor, sino con interés, se va perdiendo ese amor. Es que luego sí va cambiando, ¿verdad? Sí, porque yo he conocido doctores precisamente que cuando empiezan y ahora sí que curan a las personas, ¿no? Y como que no hay ese interés tanto por el dinero, sino por el amor a la profesión. Pero empiezan a ganar dinero, empiezan a levantarse y ya es como que sí te voy a atender, pero ya es tanto.
Ya si quieres, si ya suben así que suben de categoría y ya como, pues ya no es Sí. por el amor dijeron por ahí por el amor al arte, sino ya es por el amor al Amor al dinero. Sí, y entonces eso es lo que sucede, que se va pervirtiendo su oficio más que nada, ¿no? Sí, algunos van cambiando en el camino, otros desde el principio tienen una idea equivocada, porque luego cuando yo he escuchado que algunos dicen, voy a buscar qué estudiar para que sea algo que me deje dinero. ¿No? Cuando a mí me recomendaban, antes de que yo estudiara mi carrera, me decían que estudiara arquitectura, porque si un arquitecto gana bien. Ah, pero no me gusta. Pero pues no importa, si vas a ganar bien, yo ¿cómo voy a dedicarme a algo que no me gusta? Pero muchos buscan eso, ¿no? Como que qué es lo que va a redituar más. Entonces imagínense, ¿saben por qué al médico no le dicen médico sino doctor? Sí saben que eso es incorrecto, ¿no? Porque se supone que estudió medicina, es médico, pero siempre le decimos doctor, porque es la única carrera, o de las pocas carreras, que exigen ser doctor, o sea, no básico. Por eso son doctores, porque se especializan. Porque, por ejemplo, mi carrera secular, que fue diseño gráfico, me llevo 3 años, pero la carrera de medicina dura 9 años, porque tienen que especializarse, tienen que ser doctos en lo que hacen. Entonces digo, tantos años de su vida invertidos para que terminen despreciando a la gente. Entonces sí, bueno, hay también otras situaciones donde en el paso del tiempo su corazón se va tal vez endureciendo, ya va cambiando. Como en unos casos sí he visto, por ejemplo, algunas enfermeras cuando están haciendo su trabajo y luego la gente es bien grosera también. Le digo, bueno, pues también yo entiendo que están ya a la defensiva, tal vez luego ya están más así como que renuentes. ¿Por qué? Porque luego la gente también es bien grosera. Cuando dicen, ay, me tienen horas aquí esperando, digo, bueno, oye, tampoco es su culpa. Sí, nada más está siguiendo instrucciones. Pero bueno, vamos a regresar a las amarguras del juez. Porque un juez, alguien que quiere ser juez, pues ¿qué habrá en su corazón? Se supone que un juez intenta ayudar al prójimo para que reciba justicia, ¿no? Tener autoridad, tener no solamente la capacidad de decisión sobre un asunto, sino, o sea, la responsabilidad y ese poder ayudar, ¿no? A hacer lo justo. Y las motivaciones generalmente son 2. O lo haces por amor a Dios o lo haces por amor al prójimo. Y este juez no tiene ninguna de esas. Entonces, bueno, había un juez que ni tenía temor de Dios, ni tampoco respetaba a hombre. Entonces, ¿qué lo motivaría entonces a hacer su trabajo? Pues el amor no es, ¿verdad? Dice que también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El hecho de que para esta parábola se haya usado a una viuda también tiene mucho implícito. ¿Qué detectan que va implícito en que sea una viuda? Que está desamparada. Primeramente que está desamparada. Eso también implica que si está desamparada es porque no tiene hijos grandes, ¿verdad? Porque cuando el esposo muere, el hijo mayor sería el que toma el liderazgo de la casa para cualquier asunto, ¿no? Entonces, si está requiriendo de un juez y ella es la que tiene que dar la cara, significa que no tiene quien vea por ella. Y si en pleno 2022 hay machismo, imagínense en el año 30. No, o sea, era muchísimo peor el machismo en aquellos entonces. Entonces a las mujeres solas, pues ni quien las pelara. Digo, se oye feo el comentario, pero hablamos de un problema social que antes era mucho peor que ahora. Entonces está la mujer viuda, dice, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Saben por qué no nos dice cuál es el adversario y cuál es el problema del que quería justicia? Pero chismecito. Porque pueden ser varias situaciones, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la razón de que el Señor nos diga, quería justicia acerca de esto? Porque no es trascendente, para no enfocarnos. Exacto, porque podríamos desviar la intención de la parábola. La intención va en cuanto a la respuesta del juez y no al problema en sí mismo. Aquí lo único que nos habla es de que había necesidad de justicia. O sea, la mujer no quería sacar ventaja de una situación, quería justicia porque era una víctima.
Y esto va muy de acuerdo a la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la necesidad, o sea, sentimos que Dios nos tiene que ayudar, generalmente es porque nos sentimos víctimas. Porque queremos que Dios sea justo. Nada más que a veces se nos olvida que si nos da a Dios lo justo, pues no nos conviene. Queremos justicia respecto a ciertas situaciones donde nos sentimos inocentes. A nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia. Nosotros tenemos un parámetro, o sea, me refiero a la sociedad, tiene un parámetro de bueno y malo. En la tele dicen que los buenos somos más, ¿verdad? Pero la Biblia dice que bueno solo hay uno. Entonces, por eso es que delante de Dios solamente está el Santo de Israel, que es Cristo, y del lado de los malos todos. Pero claro que hay de malos a malos, hay malos y peores. Pero bueno, no hay ninguno, no. Pero hablando en cuestión social, en cuestión México, pregúntale a la gente cuánta gente buena conoce y cuánta gente mala. Y van a empezar a hacer un juicio. No, fulanito es bueno, perenganito es bueno, fulanito no es malo, mi esposa no es malísima. Bueno, eso es lo que dicen. Ya me estás mirando feo. Es una broma, es una broma. Vas a ver al rato, ¿verdad? Ahorita que cortes la transmisión. Pero yo tengo una regla en mi casa. Que siempre sea el golpe donde no se note. Bueno, entonces, ¿por qué la gente tiene un parámetro? O sea, ¿en qué se basa una gente para poner un parámetro? ¿Cuándo ya es aprobatoria mi calificación sobre si el prójimo es bueno o es malo? O sea, vamos a poner un ejemplo, no sé. ¿Quién se presta de mal ejemplo? Bueno, el hermano, Pedro, no hay ningún Pedro aquí, ¿verdad? Ah, bueno, Pedro. Es un ejemplo ficticio, pero no quiero que lo hagan. Vamos a suponer que está el hermano Pedro. El hermano Pedro, pues, si es una persona que tú sabes que trata bien en su casa a su familia, que cumple con sus obligaciones, provee a los suyos, entonces dices, es buena persona, ¿no? Pero lo que no sabes es que cuando nadie lo ve le da sus golpizos a su esposa. Entonces, ¿malo? Es un desgraciado. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Ya es malo? Pues sí, a ver, sí. ¿Sí? Y cuando le preguntas, oye, ¿por qué eres malo? ¿Por qué golpes a tu esposa? Son chismes de mi esposa. O sea, no, nada más porque se acuerdan de la historia del que le dejaba aquí la mano marcada. Dice, ¿por qué le dejaste aquí la mano marcada a tu esposa? Pues porque ella traía el sartén y me lo quería zorrajar en la cabezota. Dice, o sea, que le cuente completo. Entonces ya no es tan malo. Pero Micha y Micha. O sea, bueno, fíjense, o sea, es el parámetro de cómo nosotros vamos conociendo circunstancias que nos permiten evaluar si alguien es bueno o malo, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Jonás cuando le dice Dios que vaya a Nínive a predicar? ¿Qué quería Jonás? Que les cayera el juicio. Entonces, pues ya de una vez manda el juicio. ¿Para qué les da chance? ¿Qué tal si se arrepienten? No, mejor de una vez, ¿no? Además, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Yo tengo que atravesar todo ese desierto que está bien difícil para que al final los termines perdonando. No, mejor mátalos de una vez. Bueno, ya conocen la historia. Se va a la playita, se toma su taxi, toma un Uber marítimo, llega a la ballena, se lo come, lo vomita. Ya Jonás, está bien, ya voy. Va a hacer el recorrido. Llega, les predica. El rey de Nínive dicen, vamos a ponernos en ayuno para que Dios nos perdone. Y hasta los animalitos los puso en ayuno. Lo cual es absurdo, pero los puso en ayuno. Y Dios dijo, está bien, los perdono. Y Jonás, ya ves, te dije. ¿Cuál era el sentir de Jonás? Él se sentía bueno, pero los reconocía a los otros como malos. El desear que caiga fuego y azufre sobre una ciudad entera, ¿eso no es malo? Sí. Entonces yo creo que era peor que los ninivitas, ¿no? Porque estaba deseando la destrucción de toda esa gente. Que no era al contrario de si de veras así como tuviera ese corazón conforme al corazón de Dios, diría, Dios, dame una oportunidad de ir y predicarles a lo mejor y se arrepientan. Pero no, que se mueran de una vez. El deseo del juicio de Jonás es porque tiene un juicio favorable sobre sí mismo.
Es decir, yo sí soy bueno. Que después más adelante viene la historia del fariseo y el publicano, ¿no? O sea, que el fariseo decía, gracias porque no soy como aquel. Y el publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Bueno, Jonás se sentía como el publicano. Gracias Dios porque no soy como toda esa bola de pecadores ninivitas. Pero al final de cuentas no había ni uno bueno. Entonces, ese es a veces lo que hace que nosotros querramos o no querramos interceder o orar. Cuando nosotros deseamos una oración de justicia, es porque nosotros nos sentimos justos. ¿O quién puede orar diciendo, Señor, me trancé a mi vecino, haz justicia y mándame fuego? No. ¿Verdad que eso no oramos? Pero esta oración, o sea, aquí es cuando nosotros nos sentimos justos, que sentimos que merecemos el favor de Dios. Y tal vez Dios tiene que tratar primero con tu propio carácter antes de darte la aparente justicia, ¿no? Porque a lo mejor sí alguien abusó de tu confianza y tal vez te defraudaron, no lo sé, sea cual sea la necesidad de justicia. A lo mejor Dios sí te va a dar esa justicia, ¿no? En esa situación, pero primero tiene que tratar tu parte del problema, ¿no? Tal vez para eso es este tiempo, para que te des cuenta cuál es lo que tú hiciste mal. Porque si no caemos en la misma mentalidad de Jonás, ¿yo qué? Yo soy bueno. Yo sí voy a las reuniones, yo sí oro, yo sí canto alabanzas, ¿no? ¿Cuál quieren que sea el peor delincuente del mundo? Todo. ¿Todos? No, pero hay de peores, hay de malos a peores. ¿Cuál creen que sea el peor? ¿Hitler? ¿El peor criminal de la historia? Jack el Destripador. ¿Jack el Destripador? Hitler mató más. Pero bueno, el que quiera. ¿Qué tan distanciados se sienten de esa maldad? Pues No, pues bastante, ¿no? Porque si yo no tendría nunca el deseo de matar a nadie. Bueno, pero resulta que esa gran distancia que nosotros sentimos que hay es nada desde la óptica de Dios. Si ponemos, no sé, de 0 a 100, 0 es maldad pura, 100 es santidad pura, Dios está en el 100, el diablo está en 0, ¿dónde estaría Hitler? Menos 1. ¿Qué les gusta? ¿Un 10? Solo por manera de ejercicio. Es que conforme a la sociedad sí hay niveles, ¿no? De maldad, como dice usted. Pero conforme a Dios, al final de cuentas no hay un nivel. Porque dice que todo pecado, al final de cuentas sigue siendo pecado, ¿no? Entonces, si lo ponemos a niveles conforme a la sociedad, sí hay niveles, porque así lo catalogan, ¿sí? Y lo catalogamos, a final de cuentas, a nuestra conveniencia, ¿no? Este sí es bueno, este sí es malo, este es poquito, este es mucho. Pero a final de cuentas, conforme a Dios, como decía usted, ahorita, todo a final de cuentas es pecado, todo es maldad. Y es que Dios, o sea, hay 2 escalas que Dios muestra en cuanto a la consecuencia de un pecado. Porque una es el texto que dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos, ¿no? Sí. O sea, la destitución de la presencia de Dios por causa del pecado no va a importar qué tipo de pecado sea. Aún el pecado más insignificante igualmente nos destituye, ¿no? De la presencia de Dios o de la comunión. Pero hablando en consecuencias, sí habrá niveles de consecuencia, ¿no? Porque como dijo el Señor a su propia ciudad, si en Sodoma y Gomorra se hubieran visto los milagros que aquí se vieron, se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el castigo para ellos será más tolerable que el de ustedes. Hasta en eso hay niveles. No como dice Dante, de los círculos del infierno, no. Pero sí va a haber una consecuencia al castigo. Entonces, quedamos que Hitler está en el 10. ¿Tú dónde estás? En el 11, ¿no? Si Dios está en el 100 y Hitler está en el 10, ¿dónde estás tú? ¿Sí, 11? ¿12? 15. 20. 20 para que no se vea tan cerquita, ¿no? Sigue estando muy lejos de Dios. O sea que si Hitler está en el 10, ¿significa que tiene algo de bondad en su corazón? Pues es que en un principio, bueno, yo había leído de que en un principio lo hacía por bien. O sea, dentro de su propio razonamiento lo hacía por bien.
Ya, obviamente, ya después de todos pues vimos que no. O sea, pero ese cerró que estaba haciendo el bien. Pues sí. Vladimir Putin piensa que está haciendo el bien. Tú ves gente muerta en las calles, dices, eso Dios se lo va a demandar. O sea, eso no va a escapar. Pero él se siente el héroe de su nación. Dicen, es que si no podrían atacarlo a él. Bueno, yo creo que siempre hay otras formas de proteger a su país. Pero bueno, gracias a Dios yo no soy presidente. Yo no tengo que tomar decisiones así. Él sí, por eso es que será algo que Dios juzgue. Pero yo no le veo ningún tipo de justificación a eso. Entonces, dice la palabra que hasta los incrédulos aman a aquellos que les aman, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que si Hitler amó a alguna mujer, no lo sé, no sé su vida personal, pero pues yo creo que no le iba a tratar igual, ¿no? No le iba a echar a los hornos, ¿no? Y era judía, ¿no? A lo mejor por eso tenía odio a las se judías. decepcionó. A lo mejor. De hecho era su sobrina, ¿no? Su esposa. ¿Sí? No sé. Fue su sobrina. O sea, no sé que era alguien de su familia. No me acuerdo cómo se refiere. ¿Y creen que Hitler haya hecho alguna vez alguna buena acción? De hecho la historia, los principios de su, como comenzó, todo, de hecho Alemania creció demasiado con él, pero cuando empezó las cosas, o sea, les prometió muchas cosas a todos, y después, como dicen, pensaba que era la de Cristo, porque tardó 3 años en entrar en el poder, y después se mostró por la guerra. Así fue su historia de él, y sí hizo buenas cosas en Alemania. Pues por algo yo creo que lo apoyaron, ¿no? No lo tomaron simplemente como loco, sino yo creo que hubo gente que creía en sus ideales. Pues es como, por ejemplo, con Putin, ¿no? Porque yo siempre lo he escuchado hablar muy sensato, o sea, como una persona muy sensata. Y ahora se les dice, es que no entiendo por qué, o sea. Pues es que son sus ideas. Algunas teorías dicen que a lo mejor él mismo se visualiza como una especie de Mesías. ¿Quién sabe? ¿No? También, pues, él prohibió, ¿sabían que él prohibió a los testigos de Jehová en su país? Sí, de hecho está en contra de todo. Pues es que sí. Bueno, según, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar para no entrar en temas de política, que no es el punto, es que la gente, por muy mala que sea, puede mostrar bondad, puede tener algo bueno dentro de sí, ¿no? Sí, pero por algo apoyaron a Hitler, como dicen, ¿no? En Alemania. ¿Sí han oído ese dicho que dicen que no hay muertos malos? Porque siempre que hay un funeral, te dicen todas las cosas buenas que hizo, ¿no? Y ahorita me acuerdo de una película. ¿Vieron la película que se llama Los Tres Huastecos? Sí, creo que se llama. ¿Sí la han visto, no? Sí. Aquí no la ha visto. Bueno, ¿se acuerdan que ahí se murió uno que lo mató el coyote? ¿Cómo se llama? Hipólito creo que se llamaba. Y está en el funeral. Y ahí está diciendo la mujer, él era un hombre tan bueno. Entonces que dicen que era un borracho y que me golpeaba, pura envidia. Si él era bien bueno. Era muy golpeador. Sí. Nadie me va a golpear como él. Bueno, dicen que no hay muertos malos. ¿Por qué? Porque no tiene caso. Pero el problema es que así juzgamos nuestras vidas. O sea, nosotros juzgamos por nuestras mejores acciones y nunca juzgamos nuestras malas acciones. Al final, tenemos que entender lo que Dios dice, no hay bueno ni a uno. ¿Han leído el capítulo 3 de Santiago? Lo que habla de la lengua. Dice, si alguno no ofende con lo que dice, es varón perfecto. Entonces, o sea, es obviamente retórica. ¿Por qué? Porque no hay nadie perfecto. Quiere decir que todos ofendemos en algún momento. Y si ofendemos, ¿nos disculpamos? A veces cuesta trabajo. A veces. A ver, ¿por qué no piden justicia para ti? Bueno, eso es para ir viendo perspectivas, ¿no? Porque la mujer pide justicia. ¿Tú quieres que Dios te haga justicia? Señor, hazme justicia, pero nada más con respecto a esta situación donde soy víctima. Pero no traigas justicia a mi vida. Porque si traes justicia a mi vida, te vas a merecer un buen
un varazo, un trueno, relámpago, no sé qué. Entonces, bueno, eso es para ir poniendo en perspectiva, ¿verdad? Ahorita vamos a retomar esto para que vean en qué momento entra de la parábola, porque dicen, ya empezó a desvariar con que Hitler, no me he salido del tema. Ahorita van a ver en qué tiene que ver esto. Dice que entonces, decía, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después, dice, después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, esto es retórica obviamente, porque no lo habrá dicho así, ¿verdad? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, la haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sí se han dado cuenta que en muchas parábolas intentamos identificar personajes? Aquí representa la viuda. Como nosotros. ¿Podríamos decir la iglesia? Aunque la iglesia no está viuda, ¿verdad? Pero bueno, ahí está si nosotros somos representados por la viuda, ¿a quién representa el juez? Dios. ¿Cómo Dios? O sea, ¿Dios es un juez injusto? No. Pues no, Dios no es un juez injusto. O sea, esta es la eisegesis. Mucho ojo, cuidado, porque ese es un error muy común en las parábolas, tratar de identificar a un personaje con la historia, y recuerden que es el objetivo de aprender una enseñanza y no de que todo tenga un simbolismo. Recuerden que en retórica es diferente la metáfora, el simbolismo y la parábola y tantas otras, pero a veces confundimos. Recuerden que un simbolismo se va a ver reflejado en todos los ¿cómo se llama? En todos los contextos. Un símbolo siempre va a representar lo mismo. Una metáfora tiene un contexto, y en una metáfora sí podemos tener reflejos de personajes, pero en una parábola no. En la parábola buscamos la situación para darle una aplicación espiritual. Entonces no podemos marcar al juez injusto como Dios, porque entonces le estamos diciendo juez injusto. Entonces aquí sería que a la sociedad. No, a ninguno. O sea, aquí el parámetro es para que uno vea, porque fíjense cómo dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia? Aquí vean cómo nos está pidiendo el Señor comparar a Dios. ¿Dios es juez? Sí, pero no es injusto. Entonces aquí la parábola implica que comparemos a Dios con el juez de la historia. O sea, no como si fuera el mismo, no relacionarlo, sino compararlo. ¿Por qué el juez injusto no quería hacer cosas? No quería hacer justicia. No había temor en él. Porque no tenía ningún tipo de interés. Ni amor, ¿no? Él no tenía interés. ¿Dios tiene interés? Sí. Sí. Entonces pongan esto ahí en su mente, ¿verdad? Como con un clic. Dios sí tiene interés por lo que nos pasa. El juez injusto no. ¿Por qué el juez injusto sí terminó respondiendo? Porque no estaba fastidiando. Para que no me fastidie esta mujer, ¿no? Dice, como viene de continuo, me va a agotar la paciencia. Es decir, si alguien que no tiene interés termina respondiendo, ¿qué piensan de Dios? Porque nos va a responder con más razón. O sea, que con más razón Él sí desea respondernos. Entonces esto nos tiene que llevar a una pregunta obvia. Entonces, ¿por qué no tengo la respuesta? Y ahí es donde entra el punto anterior. ¿Por qué no tengo respuesta? Pues por eso es que tienes que ver, porque tú no eres justo. Porque si no te ha dado la justicia, es porque tú también tuviste parte del problema. Tienes que arreglar primero lo que te toca. O sea, Dios te va a hablar primero a ti en cuanto a lo que tú hiciste mal. Y después ya te hará justicia. Pero eso requiere tiempo. Porque Dios no lo vas a convencer con mucho que ores. O sea, la parábola dicen, si la entienden a la ligera, van a enseñarles con que, mira, aquí la parábola dice que tú tienes que estarle dando lata a Dios todas las noches hasta que se canse de ti y te responda. Y haga lo que quiere uno, ¿no? Sí, pero así no es. Porque a Dios lo vas a colmar la paciencia. Y esta historia a veces la relacionan con lo que pasó con Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a destruir al pueblo? Y que dijo Dios, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo está corrompido. Todos se entregaron a la idolatría, hasta se hicieron un becerro de oro. Pero no te preocupes, voy a matarlos a todos y de ti haré una nación grande. ¿Y qué dijo Moisés?
Dice, no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Van a decir que los sacaste para esto, para matar a tu pueblo? ¿Van a hablar mal de ti? Y Dios así como que, tienes razón, Moisés, qué buenos argumentos. Está bien, es que no tenía clara la mente. Te voy a hacer caso, los voy a perdonar. ¿Creen que así pasa con Dios? No. Pero así lo enseñan, o sea, me sorprende y me molesta. Pero ¿cómo piensas que vas a hacer cambiar de parecer a Dios? Entonces, ¿por qué Moisés lo hizo? Dios no pensaba cambiar de opinión. Dios nunca intentó matar al pueblo. Se lo dijo a Moisés para que Moisés le bajara 2 rayitas. Imagínense el hombre más manso sobre la tierra y cómo lo desesperaban. Pues, imagínense yo. A veces también me desespero. Pero bueno, Moisés tenía una congregación de 2 millones, yo con 30 me da el cuarto. Él tenía una congregación de 2 millones, bueno, es un cálculo aproximado. Imagínense, Moisés llega, después de haber ayunado 40 días, llega con las tablas de la ley. Dice, miren lo que traigo, algo que Dios escribió con su propio dedo. No hubo cincel en esta piedra, es el dedo de Dios. Y llega y los ve todos ahí en su desastre, ahí, su inmundicia. Porque la Biblia no describe muchos detalles hasta que lo examinas en su original. En el hebreo tiene unas implicaciones bien fuertes. En carnaval. En carnaval. Un pequeño breviario cultural. Se nos ha enseñado, al servicio de la comunidad, se nos ha enseñado que carnaval es, o no sé si ustedes lo han oído, significa carne a Baal. Eso no es cierto. No. No sé a quién se le ocurrió, pero no es cierto. Porque es como los que dicen que el nombre de Jesús es blasfemo. Porque Jesús, G en latín es caballo, que corre a la batalla. Sus en latín significa puerco. Pero Jesús no viene del latín, viene del griego, es un idioma diferente. Imagínate que en español la palabra banco, ¿qué significa la palabra banco? Un lugar donde te sientas. ¿Un lugar donde te sientas? ¿O un lugar donde guardas el dinero? ¿No? Voy al banco a guardar mi dinero. ¿A cuál banco te refieres? A los bancos financieros. No, al que le quitas el tapón de la pata y ahí metes el dinero. Voy a guardar mi dinero en el banco. Si en español una misma palabra tiene 2 significados diferentes, ¿cómo no esperar que una palabra en otro idioma tenga un significado diferente, no? Entonces, no, ese es un error. No, o sea, tenemos que ver las etimologías. Lo más importante de una palabra para saber lo que significa es ver su etimología. Carnaval no viene de carne a Baal, o sea, es algo, una alusión al español. Pero no, nada que ver. Significa en su etimología, no recuerdo tan muy bien porque tiene años que lo vi, pero carnaval en su etimología significa fiesta de, ¿no cómo? Reunión de gozo y fiesta. Claro que habla en el contexto carnal, entonces sigue siendo malo, pero pero no se dejen llevar por esas enseñanzas que luego, porque alguien lo dijo y ya después se hizo popular. Terminamos paréntesis, volvemos a Moisés. Después de este mensaje de nuestros patrocinadores, regresamos a la enseñanza que decía que Moisés entonces encuentra su carnaval ahí y él entra en ira. ¿Sí saben lo que le pasó al becerrito de oro? Lo quemó, lo hizo polvo y se los dio a que se lo comieran. Dicen, ¿esto les nutre? Trágatelo. Ay, sí, la vez que prediqué esto se me quedaron viendo así. Le digo, yo no dijo Moisés. Yo no los he tratado así. No hagan becerros de oro, no le busquen. Pero, imagínense, por eso es que Moisés tenía esa frustración tan grande, que por eso Dios le dijo, ¿quieres que los mate? Los mato. No, hay que tenerles paciencia. Entonces, escúchate, Moisés. O sea, Dios nunca pensó, ¿se acuerdan? Que Jacob profetizó sobre sus hijos. ¿Sí se acuerdan cuál era la profecía para Judá? ¿No? Que de Judá saldría el cetro de Israel, que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Si Dios hubiera acabado con todo el pueblo y solamente hubiera quedado Moisés, después, híjole,
Se me olvidó la profecía de Jacob. Ni modo, fe de ratas. Donde dice no, Dios no se equivoca. En lugar de Judá era de Leví. No, o sea, Dios ya tenía profecías previas. Lo que Él dijo que iba a hacer desde el principio, lo va a hacer. Porque Él es inmutable. Él no cambia. Entonces Dios nunca pensó en destruir a las 12 tribus. Era una confrontación con Moisés. Entonces no tiene que ver con que tú le estás diciendo a Dios, cambia de opinión, cambia de opinión, cambia de opinión. No, a lo mejor Dios puede parecer como que cambia de opinión, pero está deteniendo la respuesta hasta que tú entiendas lo que a ti te toca. ¿Por qué creen que Dios no va a responder una oración? Si aquí la parábola nos está enseñando que Él sí tiene el deseo, que Él no es un juez injusto. Que si tú le pides, Él te va a responder, pero hay que ver el contexto general de la Biblia. Cuando tú lees la doctrina de la oración, te dice la palabra que Él va a responder cuando tú pides conforme a su voluntad, no conforme a tu carnota. Es que yo soy la víctima, sí, pero tú también has hecho. Hay cosas que tal vez no has entendido, tienes que cambiar. ¿Cuál es esa oración que llevan años haciendo y no les cumple Dios? Dame paciencia. Pues ya te la respondió, por eso soy tu prueba. Todavía no has aprendido paciencia. Y cuando la aprende, ¿qué va a pasar? Porque ¿sí? tengo que hacer de mi parte, ¿no? Porque yo también hago que, pues con mis hijos es sobre todo que los hago que también se enojen, porque la forma en la que luego yo actúo. ¿Cuántos ya dejaron de pedir paciencia? Uy, sí, Ya, desde que me dijeron. sí. Desde que les cayó el 20 de Desde que que... vimos que escrito está que la prueba de fe produce paciencia. Entonces muchas veces la respuesta no va a venir como quisiéramos. Es decir, mucha gente piensa que la respuesta de la oración es algo parecido al genio de la lámpara, ¿verdad? Así que, paz, ya, concedido. ¿Qué es lo que quieres? Ahí está. Ya lo tienes. Señor, hazme un hombre prudente y sensato. Paz, listo. ¿Y cómo iba yo diciendo en mi cátedra del día pasado? No, así no va a ser. ¿Cómo Dios te va a responder esas oraciones? Dándote las oportunidades para que tú trabajes esas áreas de tu vida, ¿verdad? Por eso es que la prueba de la fe produce paciencia. Quiero paciencia, te va a probar tu fe. ¿Ya eres paciente? Señor, ya no aguanto. ¿Ya eres paciente? No. Entonces ahí te va más. ¿Ya aprendiste a ser paciente? Y te digo que sí, ya. No, ya. Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay, no me acuerdo. Ay, yo me acordé. Entonces Dios no responde las oraciones así. Él nos va a propiciar la situación para que nosotros vayamos moldeándonos conforme a la imagen de su Hijo. Y todo depende también del tipo de oración que hagas. Entonces eso a veces lleva mucho tiempo. A algunos les lleva años. Parece que hay unos que nunca entienden. Pero espero que no sean de esos, ¿eh? Si Dios nos muestra algo que está mal en nuestra vida, pero que es una costumbre nuestra, ¿qué tanto tenemos que hacer para cambiarlo? Mucho. Yo creo que hay que trabajar mucho, ¿no? Porque tenemos que ir cambiando hábitos. Dejar de hacer lo malo y esforzarnos por hacer lo correcto. Hasta que se vaya haciendo lo bueno un nuevo hábito. Si no formamos esos buenos hábitos, pues nunca vamos a cambiar lo malo. ¿O qué opinan ustedes? ¿Ya cuánto llevan? ¿Ya pasaron del 20 la escala de 0 así? ¿Ya pasaron del 20 al 21? ¿O ya van en el 17? Entonces, esta parábola no nos va a hablar el resto de la doctrina de la oración, pero sí nos dice que la respuesta no va a llegar inmediatamente en algunas ocasiones. A veces sí. A veces oramos y en el momento Dios te da una respuesta tan tangible que es imposible darse cuenta. ¿O nunca han visto una respuesta de Dios así? Que oran por algo y en el momento Dios les da una respuesta. Entonces, pero no siempre va a ser así. A veces Dios va a guardar silencio. Pero pues, ¿se acuerdan
la película de Dios no está muerto 2, la de la maestra. En español como que no le tradujeron bien, pero hay una parte, o sea, si lo ve uno en inglés, donde en el texto, en el guión, dice la maestra, dice, es que yo siempre cuando oro puedo sentir la presencia de Dios y es tan tangible, ¿no? La manifestación de Dios, y en estos momentos me siento sola. Y su papá le dice, tú eres maestra, tú bien sabes que en el momento del examen el maestro no habla. Cuando viene la prueba, Dios te va a dejar para que tú enfrentes la prueba. Y entonces la respuesta va a tardar, ¿sí? Una pregunta. Pero eso no, o sea, por decirlo así, hay algo que me cuesta mucho cambiar. Lo intento, pero no he podido. ¿Verdad que eso no significa que no tengo temor de Dios? Tú cállate. Ya entendimos. No soy el único, hermano, vamos. Ahí está la respuesta de que no tiene temor. Bueno. Era por algo. La verdad es que de repente se me llega. Tengo mucho esa palabra de una grosería. Sí, es que hay Pero cosas las que una nos persona- hace falta cambiar, ¿no? Ajá. Entonces, igual una hermana fue la que le dijo eso, tanto de ella como de mí, ¿no? La típica frase, ya debería de haber cambiado. Y sí, o sea, Y me dijo, dice, es que ustedes no tienen temor de Dios, dice, porque no puedes cambiar eso. Le digo, pues es que sí lo intento, pero se me sale esa palabra. Me dice, no, dice, y así me dijo, dice, es que Dios me dice que ustedes no tienen temor de Dios. Y yo me quedé así. de hecho por eso Bueno. me reí, ¿no? Porque estaba también yo analizando eso, ¿no? Porque digo, bueno, o sea, sí, ¿no? Para el tiempo que llevo y cosas que no he cambiado. A veces sí me pregunto yo, ¿no? ¿Acaso en realidad es que está endurecido mi corazón? ¿O por qué no he cambiado? ¿Por qué me cuesta trabajo dejar esto? Sí. Y de hecho, pues el domingo, ¿no? Que estábamos aquí, es lo que yo ponía a pensar. Y bueno, yo le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué si yo quisiera, yo así como dijera, ¿no? Volver al primer amor? O sea, sentir lo mismo, como lo sentía yo cuando era pequeño y le cantaba, ¿no? Decía, sí lo siento, pero, o sea, hay algo que me falta dejar y sí me cuesta trabajo. Entonces, ese es se puede decir que es su pregunta de ella, ¿no? Lo que la tiene consternada, por decirlo así, lo que le dije, ¿no? Sí, y es que a final de cuentas es un compromiso personal, porque hay cosas que son fáciles de cambiar y hay cosas que nos cuestan trabajo, pero también hay cosas que parecen imposibles, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que, o sea, es tan parte de nuestra formación, de nuestros hábitos, que pues, no tan fácil se cambia. Entonces, sí, bueno, yo no sé qué tanto similar sea, pero pues también cuando yo comencé, yo no decía así palabras altisonantes, pero maldecía a la gente. Cuando alguien me hacía enojar, les soltaba maldición y media. Y es que por Entonces, decirlo yo, ¿no? En mi persona, como lo decía, ¿no? Yo tengo ahora sí que 38 años y desde que tengo memoria conozco a Dios, ¿no? Y hay cosas que me pesan, ¿no? Como en el momento que se hablan, como decía la vez pasada Esther, o sea, ¿cuánto tiempo llevas y qué has hecho? O sea, no tienes un ministerio, no has hecho nada, ¿no? Y yo lo tomaba para mí y me pesaba, ¿no? Sí, decía, ¿por qué? O sea, sí, me pesa, ¿no? El decir que no tengo algo, que no he hecho nada. No llegar, como decía, ni a siervo inútil, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Y sí me pesa, ¿no? Me duele hasta cierto punto. Pero digo, bueno, o sea, ¿cuál es la causa? Yo igual como de cierta también espero una respuesta de parte de Dios. Y yo sé, por eso me causa me causa risa, ¿no? El hecho de decir, de que me escuche las palabras y venga la respuesta a mí, ¿no? De que pues, hay que esperar. Yo creo que en algún momento la gran mayoría nos hacemos preguntas similares, porque bueno, todos tenemos cosas que nos cuesta trabajo cambiar y tenemos también conciencia de que hay cosas que no hemos hecho y deberíamos de haber hecho,
O sea, tanto en lo que tenemos que corregir como en lo que deberíamos de estar haciendo, nos falla. Y es una frustración que va a llegar a nuestra vida para que nosotros la confrontemos. Ahora, Dios nos va hablando en diferentes volúmenes de voz. Ajá. Primero nos va diciendo, mira hijo, esto es lo que yo quiero para ti. Ahora ve tú y camina este camino. El segundo es, hijo, te estoy diciendo que necesitas ir por allá. Te estoy diciendo que por allá. Hijo, vente para acá, viene la vara. Ya, ¿entendiste? Ya entendí. Después, y volvemos. Lo siento, hijo, te va a dar doble vara. Y después 3. Y después va a subir el volumen. Porque Dios no nos va a dejar desamparados ni sin disciplina. ¿Se han leído ese texto que dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará? Sí. Esa promesa va ligada a nuestra voluntad. Él va a perfeccionar la obra en la medida en que nosotros somos obedientes. Entonces tiene que haber una convicción y de aferramiento. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que las veces, o sea, y lo digo como un pesar para mí, yo creo vivir por la fe. Sin embargo, yo me he dado cuenta que los momentos de mayor angustia en mi vida son los momentos que más me entrego a Dios. Y para mí es un pesar porque digo, no debe ser así. O sea, ¿por qué tengo que estar en una plena comunión en el momento en que estoy tirado en el suelo? No, tenemos que levantarnos en amor, en gratitud. Incluso ahora, por ejemplo, que en estos tiempos que ha habido pues, un montonal de enfermos, ¿no? Y bueno, yo veo que mis hijos, gracias a Dios, han estado bien y que son bien enfermizos. Entonces digo, ay Dios, gracias, porque me estás librando de eso, porque eso a mí es lo que más me tumba. Y le doy gracias a cada rato, y cuando los veo que están escandalosos y que están insoportables y que siento que me quieren arrancar los cabellos, me acuerdo que cuando estaban enfermos, yo decía, Señor, yo quisiera verlos correr y gritar. Yo no, gracias Dios. Porque me doy cuenta que esto es algo que tengo que valorar, pero mucho. Entonces parte de nuestras propias convicciones y de nuestra propia conciencia de qué comunión queremos y de qué comunión tenemos con Dios. Y tenemos que aferrarnos a eso, a ser más agradecidos y enfocados en lo que Dios está haciendo y no en lo que podría hacer. Y eso nos va a dar más convicción y más motivación también para cambiar lo que no podemos cambiar, porque sí va a haber lucha, pero también para seguir creciendo en lo que Dios quiere. Porque puede ser que Dios ya tiene una expectativa de nosotros y nosotros vamos lentos. Entonces siempre es buen momento para crecer. Entonces yo me acuerdo la primer día que prediqué en la iglesia, bueno, ya la primera vez que prediqué fue en una reunión de casa. Y yo andaba que me moría de miedo. Pero la primera vez que prediqué ya en el culto, así en un domingo, que el pastor me dejó predicar, un montón de hermanos se enojaron. Me decían, ¿por qué? ¿Por qué él? Y el pastor le respondía, ¿por qué no tú? Ah, no, yo no. Ah, entonces no te quejes. O sea, porque estaba, pero sí, no, bueno, yo en aquel entonces yo pasé aproximadamente un año desde que entré a esa congregación hasta que me dejaron predicar. Dicen, ¿cómo en un año ya predicando? Digo, pues porque estuve estudiando. Bueno, yo ya tenía conocimiento previo, pero fue un año de formación para empezar a predicar. Y de otros que tenían 10 años, 15 años decían, ¿por qué yo no? Dice el pastor, exacto. ¿Por qué tú no? ¿Qué te impide echarle ganas? ¿Qué te impide seguir creciendo? ¿Qué te impide salir adelante? Porque a veces decimos, es que no lo siento en mi corazón, pero esa es la peor mentira del diablo. Porque nunca va a ser por sentir. ¿O qué creen que es bien divertido estar a las 2, 3 de la mañana ahí estudiando, preparando un bosquejo para venir a darles un estudio? No, bueno, de repente uno se apasiona y estaban ahí, pero ha habido momentos que de repente estoy escribiendo en la compu y ya me voy a dormir, ya no quiero saber nada ahorita. Y conlleva esfuerzo. De repente esta expresión no la entiendo. A ver, vamos a ver qué dice algún comentarista bíblico. Vamos a ver qué dice en el original. Vamos a ver los usos y costumbres. Vamos a ver cómo está traducido en otras versiones. O sea, ya la entendí, pero ya no la entendí acá. Ahora vamos a y así se arma el estudio. O sea, ese esfuerzo, servir a Dios conlleva decisión y determinación. Y lo mismo en nuestro propio crecimiento. Ahorita yo estoy un poco frustrado porque detuve mis estudios, que no me alcanza el tiempo. Pero bueno, tengo esa carga, quiero seguir estudiando. Me hace falta saber mucho. Pero lo que se puede, ahí voy. Y a veces también siento el pesar de que se pasan los días, se pasan los meses. Me dice otro hermano,
hermano, ya casi termino ya la carrera. Y yo, yo no he podido. Pero bueno, yo me desquito mi corazón diciéndole, tú eres soltero. ¿Qué va a estudiar para apóstol? ¿Para apóstol? No, tengo tronco en mis estudios de lenguas bíblicas. De hebreo, griego y latín. Eso es en lo que quiero especializarme. Pero hay un montón de carreras bien bonitas de teología. Pero yo creo que para mí esa es la base. Porque si tengo esa, de ahí eso me va a ayudar a entender todo lo demás. ¿Licenciatura en divinidades? ¿Eh? ¿Licenciatura en divinidades? Esa no. Doctorado en divinidades. No, o sea, que Dios me libre. Pero todo eso va a conllevar, o sea, el que tú digas, quiero hacer algo para Dios, no va a ser cuando tengas ganas. Porque nunca las vas a tener. O sea, nunca, o sea, de plano no va a haber. De repente puede estar uno en la emoción, tal vez en la alabanza, en una predicación. No, ya, Señor, ya me voy a levantar y echarle ganas. Después, ay, para la otra mejor. Para el otro domingo, ahora sí. Y luego les digo, voy a empezar con pedradas, aguántense. Aguántense porque ahí va la pedrada. Ay, no sé, voy a hacer. Les digo, a ver, ¿quién va a dirigir la oración para, qué quiere dirigir la oración para las ofrendas en el culto? Eso fue lo primero. 63. Bueno, o sea, es cuando digan, no, pues. Pero fíjense que dentro de lo que cabe, o sea, porque otros hermanos me han dicho, ya no digas eso, porque los incomodas. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de incomodarlos, que no se sienten bien cómodos ahí, ¿no? Porque no se le está pidiendo así como que la gran cosa, ¿no? No estoy diciendo, a ver, porque hay iglesias donde le dicen, a ver, hermano, tú vas a iniciar una célula en tu casa. Te juntas gente, te preparas tema, les das. Sí. O sea, yo ni siquiera le estoy diciendo, es una oración. Pero es incómodo. Ya solté como 7. Es para que llegues a la perfección, son 7. Espérate las que... Pero bueno, ahí les va un poquito del bálsamo ya también, o sea, para apaciguar un poquito. Siempre que me invitan a algún lugar a predicar o a dar clases, siempre hago lo mismo. Pido que alguien ore al final, o en algún momento, ¿no? Y luego pues todos se quedan igual. Pero hay lugares donde de plano no los hago pararse por ningún motivo. Y por lo menos aquí con nosotros ya están más habituados, ya se resignan. Entonces ya hay iniciativas. Pero para mí eso es bueno, ¿por qué? Porque estoy viendo iniciativa. O sea, no al nivel que yo quisiera, pero sí veo ya que... Porque yo sé que algunos me dicen, voy a hacer así para que nadie se sienta aludido. Yo sé que a veces dicen, bueno, es que estoy dando chance a que alguien más, no nada más yo siempre. Bueno, sí, yo entiendo que sí, pero por lo menos sí veo que sí desean hacerlo, sí desean orar o sí desean hacer alguna actividad. Y es algo que en otras iglesias no se da. Entonces para mí eso es bueno, es una buena señal, porque ya veo un avance. Ya veo otro escaloncito más. También me dicen que es malo la forma en que les doy los estudios, que siempre los tengo participando y preguntando. O sea, si les preguntas, se incomodan. Y aquí ya están bien cómodos. Pero por una parte sí no se duermen. Y por otra parte pueden exponer un poquito mejor lo que hay en su corazón. Y más que nada que no se queda uno con la duda, ¿no? Sí, porque si se quedan con la duda, entonces ¿cuándo la van a resolver? Cuando podemos corregir algo que tenemos. Pues sí. Nada más que dice, no es que tal si hablo y evidencio que estoy mal. Bueno, ¿y? ¿No vienes a aprender? Es que conozco a los hermanos. Bueno, pues sí, vamos a imaginar que 2, que 3 que te empiezan a juzgar. Oye, el hermano, ¿cómo es posible que no supiera eso? Si eso es de kinder. Y ya lo sé, ¿no? Ya avancé, ya corregí. Pero si te quedas con tu duda de kinder toda la vida, ¿qué importa? He conocido pastores que tienen doctorados y tienen unas ideas tan erradas de muchas cosas tan básicas. Eso no tiene nada que ver. Porque por lo que hablamos, reciben doctrina, nunca la escudriñan y se les queda como un cimiento malo.
Y aunque después estudien cosas bien profundas y bien teológicas, la base estaba mal. Entonces no importa que no les dé miedo evidenciarse, porque ¿con quién quieren quedar bien? Solo con Dios se supone, ¿no? ¿No decía Pablo, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios? Entonces no tengan miedo en preguntar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les digan los demás así a sus espaldas, ¡qué ignorante! Es que también queda que Sí, soy, pero eso de ignorante se me está quitando. Pero a ti lo prejuicioso no. Eso va a probar la humildad. Eso va a probar la humildad también. Entonces por eso es que pueden preguntar y es diferente. Pero bueno, yo creo que va viendo fruto, que va viendo crecimiento. Así que tampoco se sientan tan agredidos. Sí, es como cuando pasa, ¿no? Que nos sentimos inseguros, que tal vez no, ¿cómo decía la hermana? Que no tenemos temor de Dios. Es que nadie puede juzgar eso, obviamente. Porque al final de cuentas la Biblia dice que el día de entregar cuentas va a haber gente que va a tener buen testimonio y resultó que no. ¿No? Entonces eso ni nos toca ni nos corresponde, porque es una decisión personal. Solamente Dios sabe las batallas que cada quien está peleando en su interior. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hay un hermano que viene un día y dice, no, yo aquí voy a estar, y después no lo vuelvo a ver en 3-4 meses. ¿Y qué pienso de él? No tengo por qué de sacar ningún juicio de nada, porque no, mejor me espero a verlo y preguntarle. Y si él me dice, estuve enfermo, no tengo por qué ponerlo en duda. Porque al final de cuentas, lo más importante es la comunión de esa persona con Dios, no de esa persona conmigo. Si dice, hermano, ¿necesitas que te apoyen a algo? ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque ni siquiera me han dado motivos para desconfiar y es algo que Dios va a juzgar. Yo no. Eso sí fue cuadrado para los que están en línea. ¿Ah, sí? No para los de aquí. No sé si a alguien le cayó. Pero no iba con intención para nadie, ¿verdad? Eso sí no me cayó. Bueno, eso es bueno, A ¿no? los de aquí no nos cayó. Aquí. Bueno, a riesgo de subirles de más autoestima, les voy a decir algo que me comentaron. Tengo miedo. No, es algo bueno. Ah, Por eso digo, a riesgo de subirles de más autoestima. Uy, sí, pero... Porque me han comentado, por ahí alguien me comentó que cuando escuchan estas clases del martes, que dan ganas de estar aquí, por cómo los escuchan. Entonces digo, bueno, a riesgo de que no se les suba la autoestima de más. Qué bueno, que vengan. Que vengan, ¿eh? Ahí está la invitación a los que están en línea, que vengan y que también estudiemos juntos. Pero bueno, divagamos mucho, vamos a regresar a la parábola. Oh, sí. Oye, vamos a... Si no, ya se van a empezar a elevar de más. Empezamos en Hitler y terminamos en Piedradas. Bueno, ¿cuál es el punto de Hitler y las pedradas? Que no somos perfectos, por lo tanto a veces Dios va a tener que tratar con nosotros. Esto es retomando el punto, ¿no? Y Dios nos va a reservar esa respuesta que estamos anhelando hasta que corrijamos lo que Él está esperando que corrijamos. Pero si nos aferramos es que ya quiero justicia, ya quiero justicia, ya quiero justicia. Dice, oye, cálmate, primero quita esa soberbia de tu corazón, ¿no? Por ejemplo. Y entonces pues ya vendrá la respuesta. Entonces la comparativa de este juez injusto es que sí va a haber respuesta. Pero si él, que no tiene ningún interés, da respuesta, ¿qué no es de considerar que puede haber otra cosa que esté interfiriendo entre tu respuesta? ¿No? ¿Cómo fue la oración del profeta Daniel? Daniel está leyendo ahí tranquilamente su Biblia y está diciendo, a ver, vamos a ver qué escribió Jeremías. No, está resguardado, está reservado 70 años de cautividad para mi pueblo. A ver, enero, febrero, marzo. Ya pasaron los 70 años. Señor, ya es hora, ¿no? Señor, mándanos la respuesta. Tú dijiste que 70 años. 2 semanas orando sin ninguna respuesta. Hasta que llega Gabriel. Ya llegué, lo logré por fin. Bueno, ¿sí han leído la historia? Dice, mira Daniel, desde el momento en que dispusiste tu corazón a entender, se me fue dada la orden de venir a responderte. Pasaron 2 semanas. No sé, es mucho o poco, depende de tu óptica, pero pasaron 2 semanas. Llega el ángel y le dice, mira, yo ya tenía la orden de venir, nada más que se me atravesó el chancludo ese. Satanás. Bueno, el príncipe, ¿no? De Persia. Entonces, ese era el enemigo, ¿no? Y no podía.
estaba de montonero, así que tuve que regresar por refuerzos. Dije, Miguel, hazme paro. Porque Miguel tiene la espada, ya saben que Miguel es el guerrero. Dice, a ver, ¿quién se está metiendo con el Gabrielito? Y pues ya le dio su estate quieto a Satanás. O sea, ahí está, lo logré. Dijo el Señor que ya se va a acabar. Y es más, ahí te va el pilón. Te voy a decir lo que va a pasar cuando venga el Mesías. Y fíjate de que va a haber unas semanas y a la séptima semana. Y que, todo lo que ya saben, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento llegó la respuesta? Hubo dos obstáculos. Primero dice que la respuesta salió en el momento en que dispuso su corazón. ¿No será que algunos no han dispuesto su corazón y siguen esperando lo que quieren oír? Y la segunda, a lo mejor hay algún obstáculo, ¿no? Estoy hablando solamente del ejemplo de Daniel, pero eso no es el todo. Puede haber muchas otras razones. El punto es que la parábola está enfocada a que tú te des cuenta de que el corazón de Dios está en responderte, y que en eso estés buscando cuál será ese impedimento. A lo mejor yo no he aprendido algo, a lo mejor yo no he entendido otra cosa, a lo mejor el que está mal soy yo, a lo mejor el otro no era tan injusto como yo pensaba. Para eso es este tiempo. Entonces por eso dice el Señor, dice en el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Punto y aparte, si no eres escogido, ¿no te va a hacer caso? Dice, sí me va a responder los escogidos. No son las consentidas, ¿no? ¿Quiénes son los consentidos? ¿Quiénes son los chiqueados así? Cuando dice que a los escogidos, ¿a quién se está refiriendo? Son los que él ya dispuso. Bueno, a nosotros que ya lo... ¿Nosotros estamos en esos? Sería a los que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces esto engloba a la iglesia, ¿no? Sí. Ahí está, entonces sí estamos en la lista. Entonces sí, ¿qué pasa? Dice, hará justicia a sus escogidos, es decir, es un concepto de eclesiología, ¿no? Los escogidos son la iglesia. Entonces los escogidos. Pero estos, ¿qué tienen que hacer? Clamar de día y de noche. De día y de noche. ¿Claman de día o claman de noche? Pues de día y de noche. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una necesidad. Aquí el punto de clamar de día y de noche es no perder la fe. Es que no, ya para qué le digo, ni me hace caso. Y el Señor, aquí estaba la bendición, bueno, la reservo otro ratito. Es no perder la convicción, por eso es clamar de día y de noche. Seguir esperando en Él, seguir esperando en Él. ¿O en quién estás esperando la respuesta? Claro que Dios te puede mandar como en la historia del náufrago. ¿Se acuerdan de la historia del náufrago? Que se está hundiendo y le manda ahí el barco, le manda la lancha, le manda el helicóptero. Y no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y cuando se muere ahí ahogado, le dice a Dios, Señor, ¿por qué no me salvaste? Oye, te mandé tantas cosas y no te diste cuenta, ¿no? Obviamente Dios nos va a responder mandándonos ayuda. Pero también tenemos que saber cuándo no es ayuda de Dios, sino que es nuestra carne buscando, ¿no? Vamos a suponer que estamos con una apuración económica, que es común que de repente pase, ¿no? Necesitamos un dinerito para lo que sea. Y estamos orando, Señor, se vence mi renta, Señor, se vence mi renta. y de repente no hay recursos, no hay de dónde echar mano. Entonces ya estás, a ver, dice la palabra que alzaré mis ojos a los montes. Hay que ir al monte a pedir piedad. Hay que ir a pedir piedad al monte, ¿no? Así que vamos a revisar. Tengo ahí mi sortija de boda, tengo ahí mi medallita de la primera comunión. No sé. Vamos a llevarla al monte. ¿Eso es confiar en Dios? No, está bien que te sirvas de las cosas materiales, porque para eso son. Pero primero espérate, a lo mejor Dios va a abrir otra puerta. Pero si estás bien afanado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues no, tú descansa en Dios. Si ves que no hay otra opción, entonces sí, apóyate de tus cosas materiales. Porque por ahí dicen que los bienes son para remediar males, ¿no? Así que, ¿qué importa? Pues qué bueno. Yo tenía varias cosillas de oro, y una vez que tuve un problema cuando tenía mi pequeña empresa, pues todo se fue al monte. Pero bueno, me ayudó en su momento, ¿no? El día que me casé, lo de los gastos de la boda, una parte
se pagaron de mi equipo de fotografía. Tenía un equipo profesional de fotografía, lámparas, lentes, cámara grande. Todo eso se fue para lo de mi boda. Qué bueno que hubo algo de que echar mano, ¿no? Entonces, no, y no me arrepiento, obviamente, porque si no me pegan. No me pesa nada de eso, pero hay que esperar primero a que Dios abra puertas. Y así rápido les cuento un breve testimonio que, bueno, como ya más o menos algunos saben más o menos mi testimonio, llegó un punto donde llegué en una de deudas horrible, le debía a todos los bancos del mundo. Tenía todas las tarjetas de crédito y todas sobregiradas. Todo estaba horrible. Entonces yo le decía a Dios, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame a pagar. Y de ahí fui saliendo todo esto, ¿no? Ya faltaba solamente una deuda. Creo que ya nos faltaban como 2,000 pesos para lo último que debía de mi super deuda. Entonces estaba, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me decían del banco, tienes hasta el sábado para hacer el depósito. Si no, pues otra vez se vuelve a inflar la deuda. Y yo ya sin un peso en la bolsa. Y era jueves, o sea, del jueves al sábado. Dije, no, pues ¿qué voy a hacer? Entonces me hablan por teléfono un amigo ese mismo día. Y me dice, oye, ¿tienes trabajo para este fin de semana? Le digo, no, ¿por qué? O sea, porque salió un evento de una boda. ¿Quieres venirte a filmarla? O sea, filmaciones de bodas y 15 años. Y dice, nada más que te pago 2,000 pesos por ir a hacer el video. No, pues ahí está la respuesta. No, y claro que sí, pues ya me fui, saqué ese evento. Y ahí estaba con mi camarita haciendo el video. Ya después me pagaron. Fui al banco y pagué. Dije, ay, gracias Dios. Se le abrió la puerta. ¿Quién más? Hay que estar esperando que Él nos dé esa respuesta. Entonces, ¿se acuerdan que hace poco estudiamos acerca de los afanes? No me acuerdo en qué clase fue porque me confundo, pero la del sábado. Entonces, no debemos estar afanosos por nada. No quiere decir que estemos conchudos en casa. Tenemos que salir y hacer el mayor esfuerzo. Pero confiar en que Dios es el que nos va a abrir puerta. Entonces, parte de esto es estar esperando a que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Pero tenemos que estar clamando día y noche. Viene una pregunta retórica al final del versículo 7. ¿Se tardará en responderles? ¿Qué piensan? Dicen, pues mi lógica me dice que no, pero mi memoria me dice que sí. Pero ya nos dio las razones, ¿no? Del por qué. Sí, entonces, sí, así que, entonces, esta pregunta es circunstancial. O sea, ¿se va a tardar? Depende de ti. Es que ya se tardó mucho. Bueno, ¿cuánto llevas esperando? 3 días. No inventes, hay gente que está orando por una situación durante años. Y a veces la respuesta tarda más. Imagínense, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un linaje enorme, ¿no? Como la arena del mar o las estrellas del cielo. Dice, a mis 90 años. Pues, ¿qué crees? No era a los 90, era a los 100. O sea, pasaron 10 años desde la promesa. Y ahí está, ¿no será que le tenemos que ayudar a Dios? ¿Sí saben cómo le quisieron ayudar a Dios, no? Sí. Con la sierva. Y ya por fin nace Isaac. ¿Y qué creen? Que se casa con una mujer estéril. ¿Sabían que también tuvo que esperar él? Pero él no esperó 10 años. ¿Cuánto esperó? Dices que ya fue hace tanto tiempo. Resulta que Isaac esperó 20 años para que naciera Jacob. 20 años. Y él no cayó en el error de su papá. Dice, no, ya aprendí de mi papá, si le espero 10, quién sabe cuántos tengan que esperar yo. ¿Y se imaginan? Abraham, 10 años orando, Señor, ¿y para cuándo mi promesa? Señor, ¿y la promesa para cuándo? ¿Para cuándo el video? No tardará en responder. Salen los anhelos del corazón. Está bien, te ayudaremos. Digo, por si alguien te quiere ayudar. Es que la respuesta es que tu ministerio es el de Pablo, güey.
Se enoja. Otra vez me contestó el señor. Ya vamos a rifar aquí a los hermanos. A ver si saben. Esas amarguras las tratamos aparte. En otro taller de sanidad del alma. Y luego dicen que los cristianos se les dice que se quedan para forrar Biblias. Bueno, mira, si te sirve de consuelo, eso nos decían a nosotros dos. Sí, no, Dios tienes en su, bueno, como dicen, ¿no? Tiempo. Y Claro que tú te tienes que prepararte, estar listo para que cuando llegue la reconozcas. ¿Verdad? Y que digas, ahí está la respuesta del Señor. Ahí está el problema. Bueno, cada quien. ¿Qué dicen? No puedo quejar. No me puedo quejar. Y usted tampoco se puede quejar. Bueno. Ya ve, hermano, porque le dicen tú cállate. Ay, hermanos. Bueno. Ya se pasó, ya se quedó. Y está grabado. Y se está grabando. Se van a arrepentir los hermanos de que los inviten. Bueno, a ver, entonces ya se tardó Dios en responder. Bueno, es que precisamente eso es relativo, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha tardado Dios? Depende también de nuestra convicción, depende de lo que estemos haciendo al respecto para propiciar las cosas, ¿verdad? Si nosotros estamos en una rebeldía, pues obviamente no se va a dar, ¿verdad? Entonces cada situación obviamente es diferente. No se trata de encontrar una respuesta a tu necesidad ahorita, porque son cosas diferentes todos. Pero lo que se trata aquí de esta parábola es de darse cuenta que Dios sí tiene ese anhelo de responder. Dice, se tardará en responderles, dice en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero ¿qué significa pronto? Pronto también es relativo. Es como ahorita de los mexicanos, ¿verdad? ¿Y cuándo le vas a echar ganas al ministerio? Ahorita. Entonces el ahorita es relativo, así como el pronto. ¿Qué tanto es pronto? La palabra pronto no nos dice cuánta cantidad de tiempo. La palabra pronto significa que en el momento en que las circunstancias lo ameriten. Ahorita me acuerdo de la película del Principito, ¿se acuerdan de esa película? La última película que salió del Principito. ¿No se acuerdan? No la he visto. Una vez la puse en la iglesia, así que hubieran ido. Esa película y sale el Principito que viaja a los asteroides y se encuentra ya el rey, ¿no? Y que dice, todo lo que yo digo se hace. Ah, sí, podría ordenar que esto y esto, no sé qué dice. Claro que sí, cuando las condiciones sean favorables. Entonces, por eso me acordé. ¿En qué momento se darán las cosas? Cuando la situación sea favorable. O sea, no es cuando a nosotros quieran. No es cuando queramos, es en el momento propicio. Déjame ver dónde iba. En el 8 nos digo que pronto les hará justicia. La palabra pronto, te voy a decir cómo se dice en griego. No. Es la palabra tajos. Por ahí. De donde viene atajo. O de donde viene cortar de tajo. Esta palabra tajos significa literalmente un espacio breve, pero también significa darse prisa. ¿Se acuerdan cuando, o bueno, a lo mejor eso solo me aplica a mí, no sé, cuando uno está joven y le dice a la mamá, vete por las tortillas, y ahí vas camino a las tortillas y se te atravesaba una maquinita en el camino? Casi no pasaba. Ya no pasa, no, es que bueno, eso fue en mis tiempos. Es que ellos se quedan con el celular. Ahorita se quedan con el celular. Ahorita. Bueno, en mis tiempos era así de que, ¿y el cambio de las tortillas? No sé, pregúntale a la señora. Se quedaba en las maquinitas y entonces es, chamaco, tienes media hora ahí que no llegas de las tortillas. Estas están frías. Ya están bien frías. La señora se tardó. Bueno, entonces eso significa hacerse pato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el tiempo que te toma llevar es justo el tiempo necesario?
Que es decir, hoy no me voy a quedar en las maquinitas, hoy voy de volada, y si me tardé media hora es porque estaba la filotota bien larga en las tortillas y no porque me quedé. Entonces eso significa pronto, significa que no se va a dar un tiempo de desperdicio, o que se va a distanciar la respuesta por causas ajenas a la misma circunstancia. Entonces, esto es algo de confianza, porque si después llega uno de las máquinas, chin, ya me quemé. Si llega uno de las tortillas y te dice, ¿por qué te tardaste tanto? De seguro te fuiste por las maquinitas. No, mamá, te juro que había mucha gente en la fila. Bueno, eso ya es cuestión de confianza, ¿no? ¿Qué tanto confías en la palabra de Dios? Hazte fama y échate a dormir. Hazte fama, crea fama y échate a dormir. Bueno, no es cuánto cree Dios en ti, sino cuánto tú crees en Dios. Confías en que Dios sí va a hacer, te va a traer la respuesta en el momento que sea más próximo, o no lo crees. Porque ahí es donde muchos se decepcionan. Les agradezco la invitación a todos y saludos. Que Dios los bendiga siempre. Hay 2 que 3 saludos. Pues ojalá y pudieran venir todos, ¿verdad? Sería Así más como si bonito. me vieran. Ahorita te ven, mira, voltea la cámara. Sí, porque está de este lado. Bueno, entonces, entonces todo esto tiene que ver con la confianza de saber quién es Dios, o sea, en quién estamos confiando, en que la respuesta va a llegar en el momento que tiene que ser. Si sientes que ya se tardó, bueno, esa es tu óptica, es tu perspectiva, pero no la óptica de Dios. Nada más que algunos se frustran con ese pequeño texto que dice que para Dios un día son como 1000 años. No, decía un joven orando al Señor, Señor, si para ti un día son como 1000 años, 1000 años es como un día. Entonces, pues para ti 1,000,000 de pesos es como si fuera un peso. ¿Qué te cuesta darme 1,000,000 de pesos? Y el Señor le responde, espérame un día. Maravillosa jugada. Bueno, entonces, esta parábola para mí tiene un final frustrante. Un final bien frustrante en cuanto a la situación que va a tener la iglesia para cuando llegue la respuesta. Ajá. Porque fíjense cómo dice, se tardará en responderles, dice en el 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando ya Cristo regrese a la tierra, ¿se acuerdan que el contexto era del cuando venga el reino? Ajá. O sea, desde que el Señor ascendió a los cielos hasta el momento que Él regrese, vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas. Y todo lo que hemos leído que iba a pasar, ya está pasando, ¿no? Terremotos, ya está el 2019, rumores de guerra, guerras, pestes, cobichos. Todo eso se ha cumplido. Y eso nos lleva a estar en oración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya por fin llegue Cristo? Porque cuánta gente dice, eso llevan diciendo, los cristianos llevan 2000 años diciendo que Cristo viene. Y no viene. ¿Se acuerdan lo que significa Maranata? Lo interesante de la palabra Maranata es que hace una alusión a que está en camino. O sea, el Maranata no significa Cristo vendrá, sino Cristo ya está en camino, ya viene. O sea, no, pues viene de muy lejos. Imagínense desde el tercer cielo. Está lejos. Y lleva 2000 años. Y lleva 2000 años. Lleva 2 días. Séptimo cielo. Ese es nuevo. Entonces, a final de cuentas, muchos pierden la esperanza. Porque he escuchado muchos que en algún momento se hacen llamar cristianos, hoy dicen, a lo mejor ni es cierto. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo del arrebatamiento? Él decía, los que estemos con vida seremos arrebatados. Él se incluía. O sea, él pensó en algún momento que él iba a estar el día del arrebatamiento. Y ya 2000 años después, aquí seguimos. Claro que hoy vemos las señales y sí es más probable que a nosotros nos toque. Así que pónganse las pilas, no sea que llegue el arrebatamiento y se queda alguno. Pero ¿qué tal si va a venir el Señor en otros 100 años? ¿En 200 años? ¿En 500 años? No sabemos. Puede llegar hasta en 1000 años. Podría llegar en 5, 4, 3, 2. ¿Y qué va a pasar si llega ahorita? ¿Qué era si de repente voltean y ya todos desaparecieron? ¿Qué tal si aquellos que están dormidos de repente despiertan, se quedan y ya están solos? Entonces, cuando venga el Señor, dice aquí, ¿hallará fe en la tierra?
¿Por qué? Porque la fe es lo que se va a demostrar a través de la perseverancia. Porque para muchos la fe es, yo creo en que me vas a responder ya. No, pues así no es. Entonces no tengo fe. Esa es la fe de a peso. Para eso te alcanza. Para 5 minutos de convicción. ¿Cuál es la fe genuina? La fe que no se muere. La fe que permanece. Entonces, esta parábola, como dice en el versículo 1, nos demuestra que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuánto necesitan esperar para desmayar? No, pues ya. O sea que se va a tardar el Señor. Pronto hará justicia. Depende de las condiciones, depende de ti. Así que aquellos que sienten que su respuesta está tardando, a lo mejor tienen que empezar a mirar en su propia vida y la situación y preguntarle a Dios por qué razón parece que está tardando la respuesta. Y a lo mejor se llevan una sorpresa, como el de la pierna rota. A lo mejor va a decir, no, es que tu respuesta la quieres para algo que no está bien. Y pues, en fin, pueden ser un montón de cosas. Pero con esto terminamos la parábola del día de hoy. Espero que les haya sido de bendición, de edificación. Les pido a los hermanos que están en línea, gracias a Dios, hoy sí hubo conectarse en línea. A veces estoy yo solito frente a la cámara, me refiero a la línea, o sea que nadie está ahí, ¿no? Pero gracias a Dios por estar siguiendo la transmisión. Recuerden que estas enseñanzas de las parábolas las estoy resubiendo en la página de YouTube. La página de YouTube es Yeshua TV 2012. Así que pueden ahí ver también otros estudios diferentes. No olviden dejar ahí su like, suscribirse. Y primeramente Dios, nos estaremos viendo en línea sábado, ¿verdad? La siguiente, sábado a las 2 de la tarde, la siguiente transmisión en línea. Y clase presencial, pues también el sábado. Sí, porque el jueves tengo, pero es en otra iglesia. Pero bueno, ahí estén listos para las actividades de Semana Santa y si Dios lo permite, pues ahí estaremos.